Soy Samuel Roviño Maldonado Esteves del grupo 205. Hoy expondré el bloque 2, Procesos de construcción del conocimiento en ciencias sociales, de la asignatura Introducción a las ciencias sociales. Índice. Tema 5. Tipos de conocimiento. Desde el momento en que el humano tomó conciencia de sí, nació el conocimiento, separándose de los animales que actúan por instinto. Conocimiento y humano comparten una relación simbiótica, donde uno contribuye a la evolución del otro. Pueden señalarse distintas clases de conocimiento, cada una distintiva de un periodo en el desarrollo humano. Formas de conocimiento: teológico, filosófico, empírico y científico. Conocimiento teológico. Es el conocimiento enfocado en la naturaleza y características de un ser divino, generalmente identificado como Dios. Se trata de uno de los primeros intentos del hombre por explicar el origen de los fenómenos a su alrededor, además del origen de su propia existencia. El conocimiento teológico deriva a su vez el mito, narración fantástica con la que una sociedad o pueblo buscaba explicar desde el origen del ser humano hasta el paso del día hacia la noche y la muerte, entre otros fenómenos cotidianos. Características del conocimiento teológico. Derivado del mito, explica todos los fenómenos naturales a partir de la intervención de un ser divino, no es comprobable, sino que depende de la fe de los creyentes. Su principal fuente de información son las obras sagradas, inspiradas por un ser divino. Establece reglas y principios buenos frente a infracciones o pecados que separan al creyente del no creyente. Conocimiento empírico. Enfatiza el apego a la realidad por encima de explicaciones sobrenaturales. Para esta forma de conocimiento, la realidad es aquello que se percibe por los sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. En su forma más extrema, el conocimiento empírico niega las generalidades, pues cada persona desarrolla su propia forma de conocimiento a partir de lo que sus sentidos le dicen. Algunas formas de conocimiento obtenidas de forma empírica pueden ser: el fuego quema, las nubes negras traen lluvia. Características del conocimiento empírico. Deriva de la experiencia que un individuo tiene con un fenómeno u objeto a partir de sus 5 sentidos. Subjetivo. A causa de la percepción sensorial, difiere en cada persona. Particular, pues único e irrepetible para cada persona. Práctico, porque permite enfrentarse a situaciones cotidianas y resolver los problemas que se presenten. Conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico incorpora elementos teológicos y empíricos. Utiliza la información sensorial para conocer fenómenos, objetos y personas, pero en lugar de limitarse a este, recurre a la razón. Mediante la razón, la información sensorial se convierte en una idea de representación mental de lo que ocurre en el exterior. La idea puede considerarse de naturaleza teológica, en el sentido de que no es parte del mundo. Esta interpretación llevó a los filósofos de la talla de Platón a asegurar que el mundo físico no era más que una versión inferior del mundo de las ideas. Características del conocimiento filosófico. Deriva de los sentidos y la razón. Analítico y sistemático para entender la realidad. Se desvincula de lo subjetivo y lo emocional para obtener respuestas universales. Se considera la base de la ciencia, aunque la filosofía no se considera estrictamente una ciencia. Conocimiento científico. El conocimiento científico utiliza la razón y la información sensorial a las que incorpora un método que garantiza mayor precisión. Este método científico traza su origen hasta el antiguo Egipto y la Grecia clásica, pero en su forma moderna tiene como antecedentes los experimentos del italiano Galileo Galilei, quien demostró que la Tierra giraba a su alrededor del Sol y no al revés. De forma resumida, los pasos del método científico son: 1. Observación. 2. Inducción. 3. Hipótesis. 4. Experimentación. 5. Análisis. 6. Conclusión. Características del conocimiento científico. Deriva de la observación, experimentación y análisis de un fenómeno.
Busca conocimiento universal y preciso. Es de naturaleza objetiva, pues se basa en datos concretos antes que interpretaciones. Es la base de las ciencias modernas. Tema 6. Acontecimientos históricos e ideologías. La sociedad se puede considerar como un superorganismo, ya que así como nuestro cuerpo se compone de células que forman tejidos, órganos y apéndices, las células de la sociedad son los individuos, quienes se unen para formar instituciones, jerarquías y leyes, entre otros elementos. Cualquier evento puede desencadenar un cambio en los seres vivos, desde alteraciones climáticas hasta nuevas enfermedades. Aunque podemos decir lo mismo de las sociedades, nos centraremos en dos elementos clave que pueden actuar como agente de cambio o de extinción: acontecimientos históricos e ideología. Acontecimientos históricos. La historia es el registro de eventos y personajes del pasado. La disciplina dedicada a este registro recibe el nombre de historiografía. Con base en esto, se define el acontecimiento histórico como un suceso importante ocurrido en el pasado y que, en la mayoría de los casos, sigue teniendo repercusiones en el presente y futuro. Los acontecimientos históricos ocurren todo el tiempo, se lleve un registro o no, la transición de un gobierno a otro, movimientos estudiantiles, declaraciones de guerra y proclamaciones de independencia. Todos estos son acontecimientos históricos que generan un cambio en una o más sociedades. Los acontecimientos influyen sobre los individuos. Un ejemplo sería el siguiente. 1. Las revoluciones industriales de los siglos XVIII y siglo XIX que transforman las sociedades europeas. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fruto de los avances tecnológicos y rivalidades políticas de las revoluciones industriales. 3. La Gran Depresión, 1929 a 1939, consecuencia del colapso económico de Estados Unidos y otros países afectados por la guerra. 4. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, provocada entre otros aspectos por el deseo de venganza de los países derrotados durante la Primera Guerra Mundial. Ideologías. Un conjunto de ideas que se distinguen a un grupo. Las ideologías abarcan casi cualquier aspecto de la vida, desde política hasta religión, pasando por temas culturales y económicos. Entre las características de una ideología figuran: se apoyan en creencias, valores e intereses de la persona, actúan como un elemento de cohesión entre uno o más grupos sociales, proponen o aspiran a una mejora de las condiciones a su alrededor sociales, políticas, culturales, etc., frente a la realidad, a las que perciben como imperfecta. Son parte de la identidad de las personas que las sostienen. Las ideologías pueden coexistir dentro de una sola sociedad, agrupándose en función de criterios como clase social, origen étnico, creencias religiosas o género y orientación sexual. Algunas ideologías notorias que incluyen una o más de las características anteriores son: socialismo, proclaman la igualdad de todos los individuos frente a las clases sociales, la riqueza y la propiedad es compartida por todos. Capitalismo, sostiene que la riqueza y la prosperidad vienen del esfuerzo del individuo que compite con otros. Fascismo, para que la sociedad esté en paz y funcione, el gobierno debe ejercer un estricto control de todos los aspectos, desde la industria hasta la prensa. Feminismo, aboga por la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres, junto con el cese de prácticas machistas o misóginas. Nihilismo, niega la existencia de objetivos o propósitos elevados por considerarlos ilusorios, proponiendo en cambio la búsqueda de un sentido propio. Anarquismo, rechaza cualquier orden o dominación por parte de un Estado, por considerarlo una amenaza a la libertad del individuo. Pacifismo, aboga por la solución de problemas a través de medios no violentos. Tema 7. Clasificación de las ciencias y su objetivo de estudio. Se entiende la ciencia como el conocimiento reunido a través del razonamiento, estudio, observación y experimentación sobre un evento o fenómeno de la ciencia.
se extrae el conocimiento, que hemos visto es aquel que puede tomarse como objetivo, se mantiene inconstante, verdadero, es tangible y verificable. El primer antecedente de la ciencia moderna surge hasta el siglo XVI, de la mano Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. En el siglo XVIII se uniría Galileo Galilei y sus estudios astronómicos. Desde entonces, la ciencia se ha diversificado y extendido para cubrir casi la totalidad de la vida humana. La ciencia puede clasificarse en puras y aplicadas. Ciencias puras, enfocadas en aumentar y obtener más conocimiento, sin considerar un propósito o beneficio inmediato. Entre ellas podemos destacar a la química, las matemáticas, la física y la biología, entre otras. Ciencias aplicadas se concentran en desarrollar conocimiento que sirva a propósitos fijos e inmediatos. Entre ellas destacan la medicina y la arquitectura, junto a las distintas clases de ingeniería. A partir de la naturaleza del objeto de estudio, es posible separar a las ciencias en las siguientes categorías. Categoría formal. Características. Su objeto de estudio es una forma o ente abstracto que solo existe dentro de la mente del observador. Se basan en el razonamiento lógico por encima de la experiencia o la información sensorial. Expresan su conocimiento a través de definiciones, proposiciones y axiomas. Ejemplos: matemáticas, lógica e informática. Fáctica. Características. El objeto de estudio existe dentro del mundo real. Apelan a la experiencia y a la información sensorial para acercarse a su objeto de estudio. Formulan teorías y leyes que se validan o descartan al compararse con la realidad. Algunos ejemplos son física, química, biología, historiografía y psicología. Ramificaciones de las ciencias naturales y sociales y su objeto de estudio. Ciencias naturales: astronomía, los cuerpos celestes; biología, los seres vivos; geología, la estructura del planeta Tierra; física, la interacción entre los elementos principales del universo como materia y energía; química, propiedades de la materia; ciencias sociales: antropología, características culturales del ser humano; demografía, poblaciones humanas; economía, venta y consumo de bienes y servicios; historiografía, registro de eventos relevantes del pasado; lingüística, características y evolución de las lenguas humanas. Tema 8. Concepciones ideológicas. Dentro de la historia humana, difícilmente existe algún evento que no fuera motivado por una ideología, pues son estas las que llevan a los individuos a la acción para llevar al mundo hacia la dirección correcta. Por desgracia, esto también ha traído periodos de crisis, marcados por guerras y otras catástrofes. A continuación nos centraremos en algunos eventos que ocurrieron en el pasado y cuyos efectos siguen afectando a las sociedades contemporáneas. Los eventos son Revolución científica, Ilustración, evolucionismo unilineal. Revolución científica. La revolución científica es un movimiento intelectual del periodo moderno que señala el nacimiento de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. La revolución científica tiene lugar en Europa durante los siglos XVI y XVII. Puede considerarse una consecuencia del Renacimiento. Para los intelectuales de la revolución científica, uno de los mayores obstáculos fue la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, esta fue responsable de preservar el conocimiento filosófico y científico de la antigüedad. La Iglesia mostró poco interés en ampliar el conocimiento rescatado por considerar más importante la difusión de la fe para la Baja Edad Media. La sociedad europea daba por verdaderos estos postulados: la Tierra es plana y el centro del universo; el Sol, la Luna y los planetas giran alrededor de la Tierra; las enfermedades son producto de espíritus presentes en el aire y del desequilibrio de 4 humores del cuerpo humano: bilis amarilla y negra, flema y sangre. La situación cambió drásticamente a la raíz de eventos como el derrumbe del Imperio Bizantino, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, la reforma protestante de Martín Lutero y la llegada de Cristóbal Colón a América
expuestos a nuevas culturas y saberes, los europeos de la Edad Moderna buscaron nuevas respuestas para viejas preguntas, lo que los puso en contradicción con la Iglesia, reacia a cuestionar su saber milenario. Respaldos por el trabajo de Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam, los intelectuales de la Revolución Científica ampliaron el conocimiento y bosquejaron a la ciencia moderna. Ilustración. A partir del siglo XVIII, la Revolución Científica dio paso a la Ilustración. Su principal eje estuvo en la defensa de la libertad y la igualdad de todos los hombres que, al final de este periodo, se convirtieron en el núcleo principal de los derechos humanos. Geográficamente, la Ilustración ocurrió principalmente en Europa, particularmente en el Reino de Francia y la Gran Bretaña. Históricamente, la Ilustración tiene lugar durante el periodo de los estados absolutos, naciones europeas cuyo gobierno estaba en manos de un solo hombre, ya fuera rey o emperador. Los estados absolutos aparecieron tras la desaparición del sistema feudal, por el que los gobernantes dependían de la nobleza para reunir ejércitos en tiempos de guerra y mantener el orden en momentos de crisis. Gracias a las riquezas obtenidas durante la conquista y saqueos de América y otras tierras de los monarcas, pudieron formar sus propios ejércitos e independizarse de la nobleza. Los monarcas reafirmaron su autoridad a través del derecho divino. La creencia de Dios les había señalado para dónde reinar. Bajo los monarcas y la nobleza se encontraban los ciudadanos corrientes o plebeyos viviendo en condiciones precarias. A esto se les unió el burgués, generalmente un ciudadano enriquecido a través del comercio u otra actividad, y capaz de rivalizar con las clases sociales superiores en educación y recursos económicos. A raíz de estas condiciones, los ciudadanos empezaron a cuestionar el derecho divino y los privilegios de las clases gobernantes. De este grupo surgieron los principales defensores de la Ilustración, que junto a las búsquedas de un nuevo orden social, abogaron por difundir el conocimiento y el progreso a través de la razón. Evolucionismo unilineal. La evolución fue propuesta durante el siglo XIX por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. A diferencia del creacionismo, la evolución consiste en el cambio gradual de una forma de vida para adaptarse a su entorno. La evolución abrió paso en el contexto sociológico, donde arraigó especialmente en la antropología para dar forma al ilusionismo unilineal o teoría de la evolución clásica de Lewis Henry Morgan. Para este científico, las ciencias sociales cambian con el tiempo, igual que con los seres vivos, moviéndose de lo sencillo hacia lo complejo. Etapas de la evolución unilineal: salvajismo, barbarie y civilización. Salvajismo se caracteriza por la aparición de los seres humanos y su expansión por todo el mundo, aunque la capacidad de razonamiento y el pensamiento abstracto ya están presentes. Aún son herramientas toscas y no existe ningún acervo de conocimiento al que las sociedades pueden recurrir. Cada invención y descubrimiento son fruto de un arduo trabajo, además de que su difusión toma un largo tiempo. Barbarie. Los humanos han descubierto la agricultura y las sociedades han adoptado el sedentarismo. Es durante la barbarie que aparecen las ciudades amuralladas, la escritura, la jerarquía social y las religiones complejas. No obstante, los pueblos que atraviesan por esta etapa mantienen un progreso lento, con un conocimiento que se acumula y difunde lentamente. Civilización. Las sociedades han alcanzado un conocimiento y organización complejos. Llegan al punto en que pueden o deben extenderse para difundir sus conocimientos sobre pueblos que todavía se encuentran en una escala inferior. Acorde con evolucionismo unilineal, las tres etapas podían encontrarse en todas las sociedades, variando únicamente su duración. Anexos. Bibliografía. Esto ha sido todo por el bloque 2. Gracias.